Bienvenidos a una emisión más de Minuto de Cambio. El día de hoy me acompaña Saraí Jiménez. Hola, Saraí. Hola, Marcos, ¿qué tal? El día de hoy nos acompañan dos invitados que tenemos especiales de Rescate Zarigüeyal, la ingeniera Ingrid Rodríguez y el estudiante de Medicina Veterinaria, Enrique Valdés. Hola, ¿cómo se encuentran? Bien, muchas gracias. Bienvenidos. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo surge Rescate Zarigüeyal? Ok, pues realmente fue un proyecto personal que pues nació hace como 5 años más o menos, pero en realidad pues no tenía como que buen enfoque. Ya después, unos años, pues mi compañero ya tomó la directiva y empezamos ahora sí que a darle una estructura formal. Buscamos logos, empezamos a tratar de registrarnos ante Semarnat porque pues, las actividades que realizamos que es con fauna silvestre pues sí necesitan ciertas regulaciones con las autoridades, más que nada para que estén enterados de qué estamos haciendo con los animales y al final pues su destino, ¿no? Pues siempre tratamos de estar actualizados en ese aspecto y pues hasta la fecha pues estamos en el proceso de ser asociación civil, que ya esperamos que en este año y tal vez en el futuro poder lograrlo. Y sí se nos ha hecho un poco difícil, pero pues hasta en ese momento pues, estamos ahí. ¿Cuánto tiempo tiene la asociación? Como tal empezó a funcionar, bueno, existe desde hace 5 años, sin embargo, el cómo ha ido funcionando como lo es hasta ahora, 4 años como tal. Anteriormente no se realizaban pláticas, ni se asistía a eventos, era nada más ir por los animales, ¿no? A partir del 2016, cuando ya decidimos dar como un programa de educación ambiental, desde entonces, pues sí ha ido cambiando, pero desde tal 2016 ha ido funcionando como ahora. Y por ejemplo, ¿con qué tipo de especies trabajan? Realmente nos enfocamos en todo lo que es fauna silvestre, aunque la más simbólica sería las zarigüeyas, porque pues igual nuestro nombre sí como que lo indica. Igual recibimos otros animales, desde lechuzas, búhos, prácticamente todo lo que podríamos encontrar en la ciudad. Sí hemos llegado a rescatar algunas especies de serpientes, iguanos, entonces prácticamente todo lo que está metido ahí. Hemos también trabajado en colaboración con otras instituciones para liberar otros animales como mapaches, coatís en otras reservas y en otros fraccionamientos. ¿Cuál es el tipo de amenaza al que se enfrenta la fauna silvestre? Realmente ahora sí que sería el crecimiento de la ciudad. Desde que ya empezamos a construir nuestras casas y edificios en lo que es un área silvestre, ahora sí que destruir lo que son las selvas y montes, desde ahí ya hay un cambio en todos estos animales. Obviamente ellos están muy arraigados al sitio en donde viven, donde habitan, en donde tienen sus familias, donde obtienen sus alimentos, y ya ver como que esa cierta invasión por los humanos, pues ellos se mantienen ahí y pues obviamente se van adaptando y algunos se mueven, algunos se quedan, pero pues esa interacción entre humanos y fauna silvestre como que no es muy buena y ahí vienen las amenazas porque obviamente la gente les tiene miedo, no saben cómo tratarlos, no saben qué hacer al respecto con ellos y pues la mayoría los terminan matando, los terminan lesionando y pues ahora sí que la principal amenaza seríamos como que los humanos. Los humanos. ¿Cómo es que las especies llegan hacia ustedes? O sea, ¿cómo los rescatan? Bueno, primero sería que los reportes a través de la página en Facebook, que es cuando ya recibimos de algún caso, tratamos de ubicarlo por zona, ¿no? Tratamos de que nos manden los datos más certeros que podamos, una fotografía, tal vez de qué especie sea, algún animal en específico, no sé, una zarigüeya, porque encontré una zarigüeya, pero pues podría haber, no sé, sería un bebé, un adulto, juvenil o algo así. Y nos pedimos que nos manden la foto, pues para que sepamos la situación, si está herido, si está sano. Y pues luego la ubicación, si está por el norte, el sur, no sé, alguna colonia. Y pues de ese modo pues ya nosotros nos coordinamos para ver quién los puede recibir, dependiendo de la situación. Si es un bebé que está huérfano, pues tratamos de recibirlo en alguna colonia más cercana, en algún punto en específico. Y pues de ahí pues ya, ahora sí que entra nuestro trabajo. De acuerdo. Y por ejemplo, ¿reciben alguna ayuda del gobierno o algo? No. Actualmente, bueno, siempre somos una organización civil sin fines de lucro. Sin embargo, sí requerimos esta parte de apoyo, pero no lo obtenemos de ninguna parte. ¿Cómo hemos ido funcionando hasta ahora? Es con ayuda voluntaria. Y por ello siempre pedimos que haya una participación ciudadana, que no siempre es positiva. Pero pues hasta ahora siempre hay personas que poco o mucho nos van apoyando, pero sí, nos sostenemos de ayuda voluntaria. Ok, ¿dónde podemos encontrarlos?
si tienen algún lugar físico o en las redes sociales. Ahora sí que es una de nuestras limitaciones, porque no tenemos como que un lugar físico así como que digas, no, pues estamos ubicados en tal lugar, ¿no? Realmente ahora sí que los lugares en donde nosotros recibimos a los animales son adaptaciones que tenemos en nuestras propias casas, y por esa misma razón no lo hacemos público, porque luego nos llega la situación de que nos abandonan animales sin avisarnos antes, y luego se queda así como que una zona de vulnerabilidad para ellos, incluso para nosotros, porque pues también vivimos con nuestras familias, nuestras otras posesiones, y pues sí se vuelve una situación medio delicada. Pero pues siempre tratamos de que recibamos en algún punto cercano, y las direcciones pues obviamente se le da a la persona pues ya cuando vamos a recibir al animal, y pues ahora sí que sería como que medida de seguridad, ¿no? Pero pues cualquier cosa igual nos pueden encontrar en Facebook, siempre tenemos disponible lo que son nuestras redes sociales, aunque no todo el tiempo estamos muy activos porque igual tenemos otras actividades, es el medio más fácil que nos puedan encontrar, ¿no? Igual tenemos un número de WhatsApp anclado a la página, igual nos pueden mandar mensajes por WhatsApp, eso sí les pedimos que sea por WhatsApp, porque luego nos llaman y pues de todos modos tenemos que pedirle fotos, direcciones, claro. Y todo eso, pues claro. Es una interacción por mensajes. Ahora sí que las ubicaciones como que más fáciles sería que estamos en Ciudad Cauquel, Centro y Salvador Oriente. O sea, serían como que nuestros 3 puntos de apoyo para poder recibir. Y dentro de la organización, ¿qué tipo de actividades son las que realizan? Realizamos 2 ejes fundamentales, que es la parte de educación ambiental y de rescate. La más conocida, pues, la parte de rescate de fauna silvestre, que es lo que le estaba comentando a mi compañera, donde los ciudadanos son los que encuentran algún animal herido o aparece en alguna vivienda, como una serpiente, una zarigüeya, alguna ave. Nos los reportan, nosotros nos encargamos de evaluarlo, cómo está la situación, ¿no? Con ayuda de médicos veterinarios, pues analizamos cuál es la condición del ejemplar. Si está herido, pues espera que se recupere y posiblemente liberarlo. ¿De qué va a depender eso? En qué condiciones está, si está herido, la edad del ejemplar, sobre todo la especie, porque eso sí lo tomamos mucho en cuenta. Queremos que donde se vaya a ir a ese ejemplar, pues haya más ejemplares de la misma especie para que pueda reproducirse. De nada sirve liberar un lugar donde no pertenece, no vamos a ayudar, al contrario vamos a perjudicarlo. Y muchas veces nos reportan animales que están en buenas condiciones, solo pedimos déjenlo ahí, no hay nada que hacer. ¿Qué sucede muchas veces? Que a veces hay murciélagos o hay aves que se meten a las viviendas, chocan con alguna ventana o por un hueito, por ejemplo, y piensan que es bebé, pero no, resulta que es una especie pequeña, solo hay que darle su espacio, dejar que se recupere, dejarlo libre y ya está. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Tratar de que las personas aprendan a convivir con su fauna silvestre, sobre todo cuando no hay un acercamiento o hay miedo o no los conocen. Por ello seguimos trabajando con el otro eje, que es la parte de educación ambiental, donde visitamos escuelas, parques, empresas, tratamos de asistir a lugares públicos para dar pláticas educativas, talleres, exposiciones, fotografías, etc. Y por ejemplo, ¿qué tipo de... ¿Es mayor la participación de los niños, de los adultos? Realmente aquí sí vemos como que el punto más fuerte sería con los niños, ¿no? Okay. Ya ellos siempre están como que muy curiosas y muy abiertas a aprender, y de hecho es como que igual la llave que tenemos para convencer a los adultos de estas actividades, ¿no? Porque ellos ya vienen con ese ánimo de aprender, curiosidades, y empiezan a preguntar, no tienen miedo, o sea, no tienen esa maldad que ahora ya tienen los adultos así arraigados de hace muchísimo tiempo. Y pues es como que ellos ya dicen, no, pues sí, no hace nada, yo ya toco una zarigüeya, o ya toco una serpiente, realmente son así, pues es como es su piel y todo esto, ¿no? Al principio sí es un poco complicado trabajar con ellos, pero realmente al final siempre terminan convencidos de que no, son buenos, no hacen nada, y pues a través de eso pues van convenciendo a los papás, ¿no? A los eventos, luego las pláticas de que vamos, que ahí van a estar los de las zarigüeyas, o van a estar aquí las serpientes, y ya fueron a mi escuela, y luego sí, siempre pasa de que nos reconocen en algún lugar, de que, tú eres la de las serpientes, y así de, ya son famosos por eso. Sí, luego siempre es clásico de que reconocen los niños en algún lugar, y dice, ay, tu zarigüeya, y dice, por ahí. Pero sí, realmente el público más fuerte serían los niños, y es con donde sí tratamos de estar trabajando en más estas actividades de educación, pues para que ellos sigan replicándolo en un futuro. Claro. Ahora sí que son la clave para nosotros. De acuerdo. ¿Y las pláticas tienen algún costo o cómo se dan para las escuelas? Realizamos 2 tipos de pláticas, ¿no? Cuando asistimos a un lugar público, es abierto para todos. Tratamos de que sean precisamente lugares muy concurridos para que valga la pena, ¿no? Por ejemplo, el Parque de las Américas, el Parque del Alemán, donde sabemos que fines de semana está llenísimo de familias que van a disfrutar un domingo o un sábado, ¿no?
Tratamos de que sean ese tipo de parques para que haya un acercamiento. Ahí realizamos pláticas y muchas exhibiciones, pero también nos llaman por escuelas y ahí siempre tratamos de que sea lo más accesible, porque sí nos han comunicado, por ejemplo, con escuelas de otros municipios, de comisarías, donde ni siquiera hay apoyo para las mismas actividades académicas, pues mucho menos para otras cosas extracurriculares, ¿no? Ahí, por ejemplo, son las mismas maestras que hacen recolecta entre todas de su propio sueldo, nos apoyan para poder asistir, ¿no? Por eso tampoco no pedimos una cuota, pero la mínima para poder asistir. ¿Qué es lo que pedimos? Transporte para poder acudir a la escuela, o si no pueden dar el transporte, que algún maestro, padre de familia nos venga a buscar o nos regrese para poder llevar a los animales y que también haya un acercamiento, porque eso es lo más importante. A veces todos conocemos una zarigüeya, ¿no? Pero tenemos una mala imagen de ella, que es que son malas, son muy agresivas, pero porque cuando vimos una estaba muy asustada. Pero ya cuando ven a la zarigüeya de cerca, un animal tranquilo, que si tú mantienes la calma no te va a hacer nada, cambia totalmente la perspectiva. Por eso tratamos de que sea de esta manera, un acercamiento entre la fauna silvestre que nos rodea. Me han dicho que ustedes trabajan con diferentes especies. Por ejemplo, en el caso de las serpientes, ¿con qué tipo de serpientes Realmente trabajan? siempre hemos tenido, ahora sí que serpientes. Las que están con nosotros pues son serpientes, hay unas que son exóticas y la única que no lo es la boa, que es la más grande que podemos encontrar en lo que es en el estado de todas nuestras especies, ¿no? Ahora sí que silvestres. Las demás pues son exóticas y las hemos adquirido pues con el fin de que pues podamos dar pláticas con ellas, de que las conozcan y que también tengan como que esa iniciativa y el conocimiento de lo que es tenencia responsable a partir de mascotas exóticas, porque no todos la tienen. Ahora sí que es un tema medio delicado, pero pues ese es el enfoque, ¿no? Saber de que sepan pues cómo tratarlas, de cómo es el cuidado, el manejo, el tipo de alimentación que tienen, si llegan a tener enfermedades, con quién acudir más que nada, porque no es así como que acudimos con un médico veterinario de perros y gatos para una serpiente. Entonces sí hay como que ciertos cuidados que tenemos que tener ahí. Y por ejemplo, ¿cómo es el comportamiento de una boa? En el caso de las boas, la verdad es que es algo diferente, ¿no? En el caso de especies silvestres siempre van a tener miedo y siempre van a estar muy agresivas con nosotros, porque obviamente pues, nos tienen miedo, no están acostumbrados a nuestra presencia y menos al manejo. En el caso de la especie que tenemos en cautiverio, pues la verdad es que es muy dócil, es muy tranquila, porque se ha criado, ahora sí que en un comportamiento así, ¿no? Sus ancestros o sus padres han tenido el mismo comportamiento y pues el manejo más que nada se han adaptado mucho a que las estén manejando, al tipo de alimento que se les da, al ambiente en el que se encuentran y eso pues los hace mantenerse muy tranquilas. Entonces, así que sería como que diferente. ¿Cuál ha sido el reto más grande al que se han enfrentado con las boas? Ahora sí. Más que nada. Pues creo que serían en los ejemplares de vida silvestre, porque es una de las especies más frecuentes. Acá en Mérida, por ejemplo, las que siempre aparecen son boas y varias culebras más, ¿no? Pero en el caso de las boas, a las pobres siempre les va mal, tanto de adultas como de bebés. Cuando son bebés, porque las personas los confunden con serpientes venenosas como nauyacas, por ejemplo. Okay. Porque, por desgracia, en Facebook o en Internet hay mala información. Hay un exceso de información, pero se vuelve errónea porque no sabemos cuándo sí puede coincidir y cuándo no. ¿Por qué digo esto? Porque en Internet vamos a encontrar que nos dicen es que si encuentras una serpiente con figuritas en la piel es venenosa. Cuando ven a la boa que tiene adornitos, no es venenosa y la matan, pero no es completamente inofensiva. Y cuando ya son adultas, las personas se sorprenden cuando ven un ejemplar de 1,5 metros, de 2 metros, como nos ha sucedido, nos han reportado, por ejemplo, en la Bojorques boas de 2 metros. Las personas se asustan y lo primero que piensan, se escapó del centenario. No, no se escapó del centenario. Son serpientes que sí podemos encontrar aquí en la ciudad, de ese tamaño. No es nada fuera de lo normal, al contrario es muy común. ¿Qué sucede? Que la mayoría sale en la tarde o en las noches, cuando ya nosotros estamos en nuestras casas, estamos cenando, ya no estamos en el patio, ¿no? Y muchas colonias tienen muchas viviendas o terrenos baldíos, donde es el lugar perfecto para esos animales que salen a cazar iguanas o algunas ratas. ¿Qué sucede? Que en algunos casos, por sorpresa o casualidad, salimos al patio o al jardín y nos encontramos al animal gigante, ¿no? Y nos asustamos. Y ese es el principal problema, que las personas no lo conocen, pero la realidad es que son animales, primero, inofensivos. La mayoría son tranquilos, pero aquí hay algo importante que aclarar, que son fauna silvestre. Toda la fauna silvestre van a tener un comportamiento impredecible.
podemos tener una especie que es tranquila, pero cuando está sometida a estrés o a miedo, nunca vamos a saber cómo va a reaccionar. Puede ser que por miedo nos pueda agredir. Okay. Y por ejemplo, ¿cuál es el tipo de alimentación? ¿De qué se alimenta una boa? Las boas pues tienen una amplia dieta, se puede alimentar de ratones, se puede alimentar de ratas, de conejos, iguanas, aves también. Acá en la ciudad pues lo que está más accesible son iguanas y ratas. Si la serpiente es muy grande, que no es tan común, sí hay casos donde se pueden llegar a comer gatos o zarigüeyas, por ejemplo, que son animales muy grandes, porque siempre está ese miedo de, no, es que tal si se come a mi perrito, mi chihuahueño. No siempre, la es que mayoría... también vemos en las películas, ¿no? Sí. También que le las exageran. Ese es otro problema de las películas, ¿no? Que le dan una mala imagen. Pero para que una serpiente tenga ese tamaño, es una serpiente de 7, 9 años, pasa mucho tiempo, porque tienen que enfrentar sequías, falta de alimentos, o sea, no siempre van a comer, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, que son muy poquitos, por ejemplo, el más reciente fue en Chorul, nos reportaron una boa de un poquito más de 2 metros que se había comido una zarigüeya con crías, por ejemplo. En esos casos, pues sí es un poco de riesgo para las mascotas, sobre todo si no cuidamos a nuestras mascotas y los dejamos andar para que den su vuelta, puede ser que un gato pueda llevarse un accidente, ¿no? Claro. Pero no es algo que ocurra siempre. Sorpresa. Y regresamos a lo mismo, son mascotas, deben estar en nuestras casas, son cosas que podemos evitar. De acuerdo. ¿Cuál es el tipo de reproducción de la boa? El tipo de reproducción es sexual, pero ellas tienen, es algo curioso porque en la primaria siempre nos enseñaron animales que ponen huevos o los que nacen de la mamá, ovíparos y vivíparos. Pero actualmente hay algunos animales como los tiburones y también las boas, que es como una mezcla entre ambos, se consideran ovovivíparos. Son animales que ponen huevos, pero no los expulsan y los ponen como las gallinas y los cuidan como tal, ¿no? Okay. Sino que los mantienen dentro de su organismo, pasa el tiempo de desarrollo del feto y eclosionan dentro de ella. Y nacen las crías y parece como que está pariendo, pero es una mezcla entre ambas cosas. Entonces es una de las características que tienen estos animales. ¿Cuál es la mayor amenaza que se enfrenta a la boa? Realmente ahora sí que está difícil, porque pues hay de todo un poco. Inicialmente pues sería de que pues, viven entre nosotros y ni siquiera sabemos que hay una boa en nuestra casa o algo, porque se alimenta de las ratas que se alimentan de los residuos que nosotros dejamos, de la basura, es donde hay más alimento, entonces sería eso, ¿no? De que la encontremos y de que alguna persona pues la mate, ¿no? El siguiente sería los perros y gatos, que a veces si es una boa pequeña, pues se confunde muy fácil con otros animales, es muy atractivo por su movimiento y la cazan, ¿no? La cazan por algún perro o gato, se lesiona y todo. La más en común sería de que las atropellan porque son muy comunes de que buscan el calor para regular su temperatura a los bordes de las carreteras, que es donde se acumula como que es el calorcito y ahí se quedan. O incluso cuando están cruzando. Y sí, es clásico de que aparezca alguna boa, y no solo boas, sino otras serpientes atropelladas, porque se mueven muy lento, ¿no? Es así como que vamos a correr ahí por toda la carretera. Y pues luego pues, la gente no las ve, o a veces sí las ve, pero pues de imprevista pues tampoco frenan, y es como que algo que podríamos hacer también, ¿no? Bajar la velocidad, estar pendiente de los animales que cruzan cuando estemos en carreteras, y pues así dejar que crucen, ¿no? Ahora sí que es de lo más fácil que podríamos hacer, pero pues siempre y cuando pues manteniendo como que la precaución. Tampoco es para que dejemos nuestro auto y luego nos bajemos a picar ahí al animal, pues no, hay que darle sus chances. Por ejemplo, hablando ahorita de las boas, yo vi hace poco que apareció una boa en una señal. Ah, sí. Sí. ¿Cómo, yo me pregunto Ok. cómo llegó allí. Realmente sí, así nada más subiendo prácticamente. Las boas son muy buenas escaladoras, es Sí. una de sus características, las podemos ver en todas partes. De hecho, acá cerquita de que recuerdo, muy cerca de acá, creo que unas cuadras, nos reportaron una igual muy grande de 2 metros, nos mandaron un video y estaba escalando un árbol de naranja. Solo que en este caso no se pudo rescatar, de hecho llegó la policía, tampoco pudo, porque precisamente la vivienda en donde vivía pertenece a una persona que le gusta guardar chatarra, entonces es imposible acceder a ella, pero son precisamente ese tipo de cosas, ¿no? Lugares perfectos donde hay iguanos, ratas y van hasta las serpientes buscando alimentos. Son muy buenas escaladoras, pueden nadar, pueden dar pequeños espacios, o sea, tienen las herramientas necesarias para encontrarlas en todas partes. ¿Con
cuántas especies de serpientes han trabajado o trabajan? Ok, la especie más común son las boas, que ya habíamos platicado de ellas. Y del grupo de que más les llama la atención a las personas o les preocupa, pues son las serpientes venenosas, por el riesgo que hay si nos llega a morder una de ellas, ¿no? Entre las venenosas solamente hay 5 en la península. La más común en Mérida es la serpiente de coral o la coralillo, que es característica por su color rojito, los patrones de amarillo, negro, amarillo. No siempre se cumple ese patrón. En Yucatán tenemos una variación. Y es una serpiente muy común que podemos encontrar en el centro, en Chuburná, en Chencú, en varias colonias de Mérida, ¿no? Sin embargo, no hay casos de mordeduras o son realmente mínimos, porque son serpientes que son muy pequeñas. Sí podemos encontrar una más grande, pero la mayoría son muy chiquitas, son muy asustadizas, nunca se van a quedar ya a pelear y a defenderse, siempre huyen las serpientes, son de las serpientes más asustadizas que hay. Y son muy tranquilas, realmente son muy dóciles. No por eso hay que manipularlas, pero son serpientes que son muy tranquilas en comparación con otras que son un poco enojonas, que apenas acercas a ellas, lo primero que hacen es hacerse bolita y trata de morder a la persona, ¿no? Okay. Y entre las otras especies son culebras, pero hay muchísimas especies. Hay como 8 o 9 especies que son muy comunes en Mérida. Y no hay como que un nombre en específico a cada una de ellas porque las conocen como ratoneras. Tenemos como 8 o 9 tipos de ratoneras en Mérida. Y por ejemplo, ¿qué podemos hacer en caso de que nos tengamos alguna mordedura? Depende de la especie, pero lo más difícil y lo primero que hay que hacer, mantener la calma. Podemos lavar la herida solo con agua y con jabón. Hay personas que se ponen agua oxigenada, se lo chupan, que quieren quitarse ese pedazo. Nada de eso va a funcionar. Hay personas que recomiendan torniquete, es lo peor que podemos hacer, porque si es una serpiente venenosa, ¿qué estamos haciendo? Estamos concentrando el veneno en una sola zona y puede ser peor, ¿no? Que se distribuye en todo el cuerpo. Así que es mantener la calma, lavar la herida y acudir al centro de salud más cercano. Si estamos en Mérida, sería el Hospital Orán. Si podemos recordar muy bien cómo es la serpiente, el tamaño, el grosor del cuerpo, el color. Si no, llevar a la serpiente o tomar una fotografía para saber qué especie es. Porque en dado caso que sea una venenosa, es necesario saber si es una víbora o si es una coralillo. Porque el fármaco que te van a dar para neutralizar el veneno depende de eso. Pero primordialmente es eso, mantener la calma y acudir al centro de salud más cercano. De acuerdo. Y por ejemplo, ahora sí, cambiando un poquito de tema, ya hablamos un poquito de las serpientes. En el caso de las lagartijas, ¿trabajan ustedes con alguna lagartija? Sí nos llegan a reportar lagartijas, pero es muy raro que lleguemos a recibir una. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que nos mandan fotografía de, apareció este animalito en mi baño. Nos mandan fotografía, ok, es un gecko, es una anolis, etcétera, ¿no? Aquí en Yucatán, pues somos una zona muy rica en historias y en cultura. Y por desgracia, hay ciertas historias que dejan mal a ciertos animales. Por ejemplo, uno de ellos es el gecko yucateco, que es una lagartija que vive principalmente en cuevas. Sí lo llegamos a encontrar en patios, por ejemplo, en alguna albarrada. Y es una lagartija pequeña, de color amarillito, que tiene unas bandas negras con blanco. Y las personas suelen pensar que si tienen colores brillantes, es venenosa. O si tiene como anillos como lo tiene esa lagartija, creen que es un iguano que se reprodujo con una coralillo y por lo tanto es venenosa. Pero solo son creencias, no es real. Acá en Yucatán, bueno, en México no tenemos lagartijas venenosas. Si hablamos de lagartos, solo tenemos uno, que es el monstruo de Gila, que no llega a Yucatán. Entonces todas las lagartijas que vayamos a ver, que encontremos en el baño, en el patio, en el jardín, son totalmente inofensivas. ¿Actualmente ustedes cuentan con alguna especie de las que acabas de mencionar? Con las que mencioné no, pero contamos con un gecko que es conocido como gecko leopardo, que es una especie exótica. No es nativa de aquí, es nativa de otro continente, de Occidente, y es una especie muy popular que se comercializa mucho como mascota exótica. A este ejemplar lo obtuvimos porque precisamente queremos un acercamiento con estos animalitos que muchas personas le tienen miedo. Si incluso vamos al centro del país o al norte del país, ahí hay otras creencias. Ahí se cree cosas medias raras, por ejemplo, que
que se puede introducir en el cuerpo de las personas y embarazar a una persona. Hay creencias de este tipo, no recuerdo cómo le llaman. Y son venenosos. Picasombra. Son venenosos. Bueno, ¿o no? acá en Yucatán les llaman picasombras, porque te pica la sombra y te da calentura y te mueres. Ah, Y ok. no, solo son creencias populares. Ok. Pero no son venenosos, son totalmente inofensivos. Ok, ¿son venenosas? ¿Son...? No, son totalmente Dóciles. inofensivos. Ah, ok. Y en Yucatán, ¿en qué partes lo podemos encontrar? Me hablas del gecko yucateco. En el caso del gecko yucateco, sí es como que un poco focalizado en donde los podemos encontrar, porque es una especie que le gustan zonas silvestres, en donde haya cuevas, seguramente ahí los vamos a encontrar, porque se va a estar comiendo los gusanitos o las arañas que hay por la zona, ¿no? Si no hay cueva cerca, tiene que ser una zona donde hay mucha vegetación y donde haya rocas y piedras que formen cavidades, ¿no? Donde se puedan esconder. En el caso de Mérida, hay algunos sitios que sí, pero ya vimos que poco a poco se va perdiendo la vegetación y se va convirtiendo en una plancha de cemento. Pero si vamos alrededor del periférico, sí hay algunas colonias donde los podemos encontrar. Por ejemplo, en Emiliano Zapata Sur los podemos encontrar. En Ciudad Sustentable creo que es un fraccionamiento, ahí nos reportaron 2 ejemplares y no hay cuevas ahí, pero sí hay zonas con mucha vegetación, hay zonas donde podemos encontrar pequeñas rocas que forman como que pequeñas cuevitas y ahí van a habitar. De acuerdo. Para este tipo de especies que me comentas, el gecko yucateco, ¿se requiere pedir algún permiso o...? Pedir como No puedo tener tal un no, libre. pero cuando tenemos un animal exótico o silvestre, sí requieren permiso de legal procedencia. No se piden como tal porque ya te lo tienen que dar al momento que tú lo adquieras. ¿Dónde te dan ese permiso? Cuando lo compras en alguna tienda o un criadero que esté legalmente registrado ante la Semarnat y regulado por la Profepa. Si compras un animal y no te dieron los permisos, seguramente es ilegal y puede ser acreedor de una sanción y decomiso del ejemplar. Okay. Y por ejemplo, ¿de qué se alimentan los geckos? En el caso del gecko leopardo con insectos invertebrados le puedes dar cucarachas, pero de las cucarachas hay varios tipos. Están las dubias, están las que llaman roptoners, las lobster. Cada uno tiene una característica, por ejemplo. Esta da más grasas, esta más proteínas. Depende de las necesidades de tu gecko, ¿no? También le puedes dar grillitos, zoophobas, pero en muy poca cantidad. Son insectos principalmente y hay una gran variedad que le puedes ofrecer. ¿Qué tipo de cuidados tenemos que darles a estos geckos o requieren? En el caso de los geckos leopardos, darle un espacio adecuado. Son animales que son activos o en la mañana o en las noches. Entonces les gusta caminar, son muy activos. Entonces les gusta como que escalar si le pones piedritas. Pero también les gusta esconderse. Así que también hay que poner un escondite. En el caso del ejemplar que nosotros tenemos a nuestra posesión, pues tiene ahí su cuevita y casi todo el tiempo está ahí durmiendo. Solo en las noches sale a ver qué hay, toma agua. Cuando está mudado de piel, se va a remojar para que empiece a suavizar y tira su piel, se la come y se regresa a esconder. Ok. ¿En qué condiciones les ha llegado algún gecko que han tenido que rescatar? Nos han llegado, pero siempre nos llegan muertos porque nos ha tocado un ejemplar atropellado y nos ha tocado 3 que han sido atacados por gatos. Entonces, ya cuando llegan, como son muy pequeñitos, ya las heridas son, y suavecitos, las heridas son muy graves porque llega a perforar algún órgano. Entonces ya cuando llegan, ya están muertos los ejemplares. Por desgracia, hasta ahora creo que no hemos recibido ningún ejemplar vivo. La mayoría o nos llegan muertos o son reportes que nos mandan por fotografías. Eso sí nos ha tocado mayormente atropellados o atacados por perros. En algunos casos también por gatos, pero cuando son pequeñitos. Y aquí algo curioso, por ejemplo, es que en Solo en Mérida le llaman toloc, porque el verdadero toloc, ¿Cuál es su verdadero nombre? su verdadero nombre maya es Ju, como el municipio de Jují, que significa lugar de iguanos. El toloc es uno que tiene como una coronita, que es color negro, que hace unas semanas se volvió viral en Facebook porque se encontró en una cueva, no sé si lo vieron. Una grabación en un cenote. Y ¿es una nueva especie? No es una nueva especie, la podemos encontrar en algún monte. Aquí es un ejemplo del problema. No conocemos a nuestra fauna, pero en el caso del Ju, o el que conocemos acá como toloc, es una especie protegida a nivel federal por la norma 059, porque está en riesgo de desaparecer, porque las atropellan, porque las atacan los perros y porque las capturan para consumo. Hay algunos lugares donde se las comen, ¿no? Solo que las personas suelen pensar, no es cierto, sí, en mi patio hay como 50. Ok, en tu patio hay 50, pero a nivel nacional sus poblaciones están disminuyendo.
y es lo que no consideramos. A veces vemos el problema como algo muy local y no lo vemos como un todo, que es lo que deberíamos hacer. Y por ejemplo, son agresivos. Son muy territoriales, más que agresivos, son muy territoriales, sobre todo los machos. Por ejemplo, seguramente todos hemos visto cuando pasamos junto a ellos, ¿qué es lo que hacen? Su cabeza. No te está saludando, está diciendo, este es mi territorio, ¿no? No todos lo hacen, pero sí en algunos casos, si lo llegas a molestar mucho, se te puede aventar o te puede dar con la cola y todo. No es que le caigas mal, simplemente son muy territoriales, sobre todo los machos y cuando hay época reproductiva. Pero la mayoría son muy asustadizos, apenas te acerques, van a tratar de huir. ¿Cuál es su tipo de alimentación de ellos? Comen plantas, les gustan, de hecho por eso las personas los maltratan porque se comen flores. Así es muy común cuando platicas con alguna señora, no, es que se comen mis flores. Sí, sí sucede, les gusta comer plantitas, les gusta comer frutas, pero también pueden llegar a comer otros iguanos, por ejemplo, o pequeños invertebrados como alguna cucaracha. El pájaro, ¿te O acuerdas? pájaros. Una vez nos reportaron una iguana que se estaba comiendo un cau o un zanate. Y, no es cierto, nos mandó una fotografía de un iguano gigante que tenía la Gigante, mitad del cuerpo sí. del pájaro comiéndose. Entonces sí, tiene una dieta muy variada. En el caso de esta especie, porque sí hay otras que sí las comercializan. Hay una muy parecida, sí, es otra especie, pero están idénticas, que sí las llegan a vender como mascota silvestre. En Yucatán no tanto, mayormente como en el centro del país sucede esto, ¿no? ¿Qué sí sucede aquí en Yucatán? Que cuando el toló, como así lo conocemos, es juvenil, es verde. O sea, las personas lo confunden con una iguana verde. Entonces algunos traficantes las capturan, se lo venden a las personas que no saben del animal y se lo venden como una iguana verde. ¿Cómo ¿Qué crees? sucede? Que cuando crece se queda gris, Se queda como que, ay, gris. ¿qué pasó? Esta no es una iguana verde. Eso llega a suceder y también es ilegal. Y en el caso, hablando un poquito de especies, ¿cuáles son las más comunes con las que se pueden traficar? Lo O más las que común son serían aves. aves. Son las primeras que tenemos bueno, las que están en lista de comercio ilegal, ¿no? Los famosos loros, los que le llaman, que los loros los que hablan, los verdes. Ahora sí que hay una gran cantidad de especies que tenemos aquí y la mayoría, todas están protegidas y son las que más se comercializan. En segundo serían las migratorias, como el cardenal, los azulejos, los que le llaman mariposas, que tienen muchos colores. Ahora sí que son los comunes, ¿no? Cada grupo de animal pues tiene como que a su representante más afectado por el tráfico ilegal, pero sin duda las aves son de las que peor les va porque como tienen colores muy bonitos son las que más capturan. Como mencionó Celina, las nativas las capturan, a las endémicas, las que solo existen aquí, también las capturan. Las migratorias, que también es preocupante porque llegan acá a Yucatán en busca de alimento y cuando regresan a sus territorios un 30% desaparece. Principalmente machos porque son los que tienen los colores más llamativos. Entonces, aparte que disminuyó su población, ya hay una buena reproducción porque hace falta machos. Y en el caso de los reptiles, las boas las capturan como mascotas, algunas culebras también. En Yucatán tenemos un pariente del toloc, que es muy poco conocido, que le llaman iguana yucateca espinosa. Es muy pequeñito, tiene su cola llena de espinos, pero es muy bonito porque en el dorso tiene como un color naranja, negro, por ejemplo, que es muy poco conocido. Solo en los municipios los conocen porque los consumen bajo fines medicinales, pero también los capturan para venderlos. Y también de reptiles, las tortugas. Es muy común que las personas vean en las carreteras tortugas, se las quedan como mascotas, los vamos al mercado, las van a estar vendiendo ilegalmente, o si checamos en grupos de Facebook, ahí las van a vender. Cada grupo de animales pues sí están afectando, hasta peces se ven afectados. Amigos, es hora de presentar Amigo a la zarigüeya. ¿Algo que les quieras preguntar? ¿Cuántas especies de zarigüeyas hay? Ok, en lo que es México tenemos 8 especies de zarigüeyas. En Yucatán pues se distribuyen 4. La más común o la que podríamos encontrar en la ciudad es esta. Le llaman tlacuache norteño, zarigüeya norteña, que prácticamente es esta, ¿no? Siempre la vemos en nuestros patios, en tu casa o por ahí cruzando el muro. Yo también he visto una zarigüeya bebé. También, siempre. Ya mero empieza la temporada y va a ser muy común de que las veamos, sobre todo a las mamás.
¿Y de qué se alimenta una zarigüeya? Una ¿De qué se alimentan una zarigüeya? Ok, una zarigüeya es de alimentación omnívora. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimenta de varias cosas. Exactamente, Muy se bien. alimenta de varias cosas. Puede ser frutos, puede ser semillas, insectos, carne, hojas. Ahora sí que de todo lo que encuentra se lo va a comer. ¿Qué más le quieres ¿Qué preguntar? más quieres preguntar? A ver. ¿Qué hacen cuando se sienten amenazadas? Bueno, eso sí es buena pregunta, porque cuando una zarigüeya se siente amenazada o asustada, te abre la boca, así muy, muy, muy grande, enseñándote todos sus dientes para que tú te asustes también y no le hagas nada. Pero créeme, ella está mucho más asustada que tú, porque por eso lo hace. Y cuando ya ahora sí que está muy, 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 muy asustada, empieza a secretar una sustancia como un moco verde que huele muy, muy feo. Entonces, esto lo hace También para se que hacen para que tú como- te asustes. Y también hacen como también se hacen de las muertas. Ok, ese es un método así que extremo de defensa, porque ya cuando se sientan amenazados o alguien está atacando su cuerpo, ellos se quedan quietos, se quedan ahora sí que como piedras para que ahora sí que el animal que lo está atacando piense de que ya está muerto, empieza a sacar como que este olor así medio feíto y desagradable y piensen, ay no, ya se murió, pues ya lo voy a dejar en paz. Y una vez que se vaya su depredador o su atacante, sale corriendo. Pero sí, en un 2x3 y sale corriendo. Pero es algo súper rápido. Ajá. ¿Cuánto miden las zarigüeyas? A eso sí es algo medio difícil, porque todas tienen diferentes tamaños. En el caso de Miwa, que es una zarigüeya que ya es adulta, no llegó a su tamaño que debería, porque tiene una cierta deficiencia que le impidió crecer. Pero las zarigüeyas pueden llegar a quedarse como gatos muy, muy, muy grandes. Ahora sí, hay zarigüeyas pequeñas, hay zarigüeyas que tienen la cola muy larga, que tienen la cola de colores, un poquito más cortos. Ahora sí que el tamaño es diferente. ¿Qué más quieres saber? ¿En dónde viven las zarigüeyas? En todos lados, ahora sí que en donde puedan y donde quepan ahí van a vivir. Pueden vivir hasta en tu patio, dentro de tu casa. Nos hemos encontrado zarigüeyas viviendo en estufas. Ahora sí que en todos lados. ¿Cómo es su piel? Su piel es así como la de nosotros, solo que tiene pelitos. Y los pelitos son Eso suavecitos. ya lo noto. Sí. Y si la tocas no está dura, parece que fuera como un puercoespín, pero está suavecito. Es como el pelito de un gato. ¿Cuánto viven las zarigüeyas? Ok, ahora sí, está complicado, porque las zarigüeyas de vida silvestre viven muy poco. ¿Por qué? Porque tienen muchas amenazas. Hay gente que las mata, las atropellan y solo llegan a vivir hasta 2 años, hasta menos. Hay bebés que ni siquiera llegan a vivir hasta los 6 meses. En el caso de en cautiverio, pues pueden vivir un poco más, porque hay gente que las cuida. Pueden vivir hasta 5, 6 años, aunque todavía no tenemos un registro exacto. Mi hijo ya tiene 3 años y la verdad es que ya es una edad avanzada para ella. ¿Qué más quieres conocer? Si ven de día. De día sí ven, solo que ven un poquito borroso, ¿no? Ahora sí que es como que cansado para ellos ver de día, porque sus ojos, como si te fijas, son grandes y son oscuros. Eso les permite ver con mayor facilidad de noche. Si las zarigüeyas pueden trepar árboles. Sí, sí pueden, por eso en sus patitas. Vamos a ver su patita de atrás. Por eso su patita de atrás tiene 5 dedos, pero el dedo ahora sí que el pulgar no tiene uña, que es querida como el que de nosotros. Le sirve para agarrar, porque ¿qué harías tú sin tu pulgar? No te puedes ni siquiera poner los botones. Ajá, Y lo muy mismo bien. les sirve para ellos, para que puedan alcanzar los árboles, las ramas, y se ayudan de su cola. Porque si te fijas, de su cola, ay, está gruesa y también tiene unas escamas. Está dura Como las y escamas. tiene fuerza. Esto igual le permite para que pueda sostenerse y tener fuerza al momento de escalar o trepar o bajar de otros lugares. Sí. Ven, gordita, tienes frío. Vamos a taparte. ¿Cuántos dientes tienen las zarigüeyas? ¿Quién sabe? La verdad es que tendría muchísimos, pero lo característico son sus colmillos. En el caso de los machos son más largos y más grandes, y en el caso de las hembras son más cortitos. Ay,
Miwa ya los perdió porque ya está viejita. Solo le quedan los de abajo. ¿Cuánto mide la cola de una zarigüeya? ¿Quién sabe? Ay, la de Miwa vive muy poquito. Mide como 25 centímetros. Eso ya lo mismo que no mide mucho. No mide mucho. Pero hay zarigüeyas que tienen la cola más larga. Mientras más larga la tengan, mejor. Porque les va a servir más para sujetarse. Ay, ¿cuánto miden los bebés de las zarigüeyas? Ok, ahora sí. Cuando nacen los bebés son muy chiquititos. Casi del tamaño de la uña de tu dedo pulgar. Así, chiquititos, chiquititos. Son así, como los panditas de gomitas. Así, apenas si están desarrollados, no tienen pelo, son casi transparentes y se meten en la bolsita de la mamá. La mamá puede tener hasta 20 crías. Eso ya lo sabía, porque pertenecen en la familia de marsupiales. Exacto, eso es importante porque son como canguros pero pequeñitos. Ah. Y ahí pasan el tiempo los bebés hasta que llegan a crecer, crecen pues muy rápido. En un mes podrían quedar al tamaño de un ratoncito pequeño y en 2 meses ya parecerse ratitas pequeñas. En 6 meses yo estaría así, una zarigüeya juvenil. ¿Cuánto puede correr una zarigüeya? Pues la verdad son muy malos corredores. ¿Por qué? Porque tienen una visión no tan buena y se distraen muy rápido. Entonces, donde vayan es donde puedan, donde les permita su vista. Pueden correr hasta una cuadra, ahora sí que seguido, pero buscan dónde esconderse. ¿Y escucha muy bien? No siempre, aunque sí se asustan muy rápido, porque también sienten las vibraciones por sus bigotes. Pero sí, sus orejas igual les permiten para que puedan escuchar, aunque los ruidos son muy altos, ellos se asustan y se quedan quietos. ¿Cuál es su hábitat de las zarigüeyas? Así que, pues, usualmente sería pues en vida silvestre, ahora sí que pues las zonas boscosas, ¿no? El monte, la selva, pero pues obviamente se han adaptado muy bien a la ciudad. Aunque hay diferentes especies más arraigadas a lo que son los montes o las selvas, hay ciertas especies que sí tienen como que mayor preferencia a vivir entre la ciudad, porque pues es donde obtienen alimento de forma más fácil, entonces ahí se van a quedar. De acuerdo. ¿Es verdad eso que dicen que las colas cuando se las llegan a perder se les vuelve a regenerar? No, ¿O eso solo pasa en los mito? iguanos. No, en el caso de las zarigüeyas no, o sea, una vez que pierdan la cola ya no vuelve a regenerarse. Y la verdad es que sería una forma difícil de que una zarigüeya pues logre sobrevivir, porque ahora sí que es un órgano muy importante para ellas, porque les permite escalar, sujetarse de cosas, incluso recoger hojas o cosas para hacer sus madrigueras. Entonces sí es como que elemental para que una zarigüeya sobreviva. Y por ejemplo, ¿de qué se alimenta una zarigüeya? Ahora sí que la alimentación es omnívora, se alimentan de prácticamente de todo, desde insectos, que es lo principal que se alimentarían, de frutas, residuos, carne, huevos, ahora sí que de todo, ¿no? Y en el caso de Miwa, ¿de qué se alimenta? Ella pues sí tiene una dieta establecida por un médico veterinario porque tiene una cierta deficiencia en minerales, entonces prácticamente le hicimos una dieta basada en lo menos proteína y más en alimentos, en lo que son frutas y vegetales, ahora sí que cumple ciertos regímenes para que ella pueda pues mantenerse en cautiverio, porque sí, si llevaría la dieta que tendría en vida silvestre estaría obesa. Entonces sí, como tiene muy poca actividad durante la noche, les hace muy difícil bajar de peso, entonces por eso reducimos su cantidad de proteína para que no tenga sobrepeso. Aún así, por la edad pues ya empieza a tener un poco más de peso que antes. ¿Qué edad tiene Miwa? Ya tiene 3 años, pues oficialmente sí, desde que la recibimos, ya tenía pues como 3 o 4 meses cuando la recibimos, y pues ahora sí que con nosotros ya tiene los 3 años, entonces podríamos decir que ya tiene como 3 años y medio. Okay. Y en el caso de las enfermedades, mucho se comenta de que son portadores de alguna enfermedad, ¿o no? Pues como todo animal sí llega a tener enfermedades. En el caso de la zarigüeya, el principal problema es que son reservorios de muchísimas cosas. Como parte de su alimentación incluye ratones, lagartijas, algunos insectos. Es muy común que lleguen a tener bacterias, por ejemplo, leptospira, salmonela.
O parásitos, por ejemplo, puede ser reservorio del tripanosoma, que es el que ocasiona la enfermedad de mal de Chagas. Y precisamente eso se relaciona con no tenerlas de mascota. Cuando están en nuestros patios y están en el monte no ocurre nada porque no están en contacto con nosotros. Pero cuando ya se empiezan a capturar, las mantienen en casa y no las tienen en condiciones adecuadas, pues también es un riesgo no solo para la especie porque ya no la están dejando en libertad, sino también para la salud porque nos estamos poniendo en riesgo por todas las enfermedades que un animal silvestre puede tener. En el caso de la zarigüeya, pues es muy resistente. Ella puede tener bacterias, parásitos, pero no en todos los casos se ve afectada. Pero sí lo pueden llegar a transmitir a las personas, por ejemplo. ¿Y existe algún mito o alguna creencia en torno a las zarigüeyas? La principal es la de la rabia, y eso se relaciona con su mecanismo de defensa, que lo mencionó Celina. Cuando una zarigüeya está asustada, abre la boca para tratar de mostrar los dientes e intimidarte. Y funciona porque muchas veces nos llaman, es que me está gruñendo y me quiere morder. No, solo te está asustando. Realmente es muy difícil que te llegue a morder. Pero como empieza a abrir la boca, empieza a babear. Y la misma saliva empieza a formar espuma. Y es cuando las personas dicen, no, tiene rabia. No, no es que tenga rabia, solo es saliva porque está molesta y quiere que la dejes en paz. La zarigüeya sí puede llegar a tener rabia, pero es muy muy difícil por el tipo de metabolismo que tiene y porque su temperatura corporal es baja. Comparado a otros mamíferos es un poquito baja, entonces hace que sea difícil que pueda desarrollar la enfermedad. Así que por eso se menciona siempre que no llegan a tener, sí pueden, pero es muy difícil. ¿Qué debemos hacer en caso que nos llegue a morder una zarigüeya? Primero estar al día con nuestras vacunas, eso es muy importante, como por ejemplo si te llega a morder un gato o un perro, lavar la herida con agua y con jabón y estar vacunado contra el tétanos. Si no tenemos la vacuna contra el tétanos, acudir. Como mencioné, es muy difícil que la zarigüeya llegue a tener rabia, así que es poco probable que lo llegue a tener. Aún así, el médico puede llegar a decidir que por precaución se tenga que administrar la vacuna, ¿no? Es válido, siempre es mejor prevenir que lamentar, pero es muy difícil que lo llegue a tener. Básicamente es lavar la herida con agua y con jabón, estar al día con nuestras vacunas, eso todos lo deberíamos tener. Y sería todo. Si llega a haber algún contacto, por ejemplo, con heces, con orinas, porque si llega a suceder, desparasitarnos también por precaución. Y si hizo popó en algún lado, limpiar muy bien con cloro y todo. Pero si ya el popó está en el sol y lluvia, no hay ningún peligro. Ya se habrá muerto todos los patógenos que pueda tener. ¿Ustedes recomiendan tenerlas como mascotas o que No. estén en su hábitat natural? Que estén en libertad, porque primero, tenerlas como mascota pues es ilegal. Como no tienen permisos, eres acreedor a una sanción. Segundo, pues muchas personas las adquieren ilegalmente porque creen que es mejor tenerlas en casa que en libertad, donde las van a maltratar o alguna persona les va a hacer daño. Y sí, no, puede ser que estén mejor en nuestras casas, pero ¿qué sucede al tenerlas encerradas? Si es un animal que está mal cuidado, se puede estresar. Y nosotros lo hemos visto que las personas que quieren tenerlas como mascota las molestan y las zarigüeyas se comen su cola, se mutila sus patitas y ya cuando ven que el animal pues está mutilado, no los donan. ¿Y ahora qué hacemos con un animal en esas condiciones que ya no puede ser liberado? Entonces, primero es el problema del estrés. Segundo, tener un animal silvestre es muy complicado. Hay que tener un espacio adaptado, el tipo de alimentación. No siempre podemos cubrir con sus necesidades básicas. Y tercero, estamos impidiendo que ese animal se pueda reproducir porque lo tenemos encerrado, así que solo contribuimos que en algún momento del tiempo disminuya sus poblaciones y entre en peligro de extinción, como ha sucedido con los loros, con algunas serpientes y otros animales. Y por ejemplo, ¿cuál es el periodo de tiempo o en qué tiempo se reproducen? De ¿En hecho, qué meses? ya mero empieza. Normalmente sería como que muy marcado entre lo que es febrero y ahora sí que el inicio de la primavera, que es en marzo, y terminaría hasta septiembre, octubre. Ahora sí que nosotros lo dividimos como que en dos etapas, que en la primera, que es donde empieza lo que es marzo y abarcan como 2 meses más o menos. Hay como que una cierta pausa entre junio y julio, y luego otra vez, ¿no? Recibimos otra tanda de bebés, otra de mamás que están con crías, y se alarga hasta octubre, que es la mayor cantidad que recibimos. La segunda es cuando más recibimos crías, porque es cuando como que se acumulan ahí todos los bebés, que son los que no salieron en la primera. Pero pues durante toda la temporada invernal, lo que es noviembre, diciembre y enero, no hay ningún reporte de zarigüeyas con crías. Entonces, a veces sucede, ¿no? De que a veces
que recibimos el reporte de algunos 2 o 3 bebés, pero es muy raro. Entonces, normalmente durante la temporada de invierno casi no se presenta lo que es la reproducción, porque igual buscan lugares para mantenerse pues, calientes, para resguardarse y como que almacenar energías para la próxima primavera, que es cuando ya viene lo bueno. Y es que lo curioso es que se relaciona también con las estaciones, porque realmente si checamos un libro, la zarigüeya se reproduce todo el año, pero como menciona Celina, es muy marcado en marzo, porque precisamente coincide con la temporada de frutas de muchas especies, del ramón, por ejemplo, del zapote, y la zarigüeya sabe que en esos meses va a haber alimento, así que le conviene para sus crías. Pero como siempre hay una excepción. De pronto nos toca alguna mamá en noviembre, por ejemplo, que no es común porque ya no hay alimento. Pero en sí, en marzo es cuando nos llegan decenas de crías. Pero con cada mes, pues hay por temporadas, ¿no? Por ejemplo, ahorita son adultos que están buscando pareja. En los próximos meses son puras crías que lastiman a la mamá, se quedan huérfanos. Y al final son los adultos, juveniles o adultos que están buscando alimento. ¿Y qué papel juegan en nuestro entorno las zarigüeyas? ¿O pueden jugar? Bueno, son controladores de plagas porque se alimentan de muchísimas cosas. Se puede alimentar de lagartijas, se puede alimentar de serpientes. Aunque no son plagas, forma parte de un control biológico, ¿no? Si hablamos de lo más importante, se alimenta de cucarachas, se alimenta de ratones, se alimenta de la chinche que conocemos como chinche besucona o pic. Entonces también funciona para prevenir que esos animales nos puedan ocasionar enfermedades a través de un control biológico. También es un dispersor de semillas porque como se alimenta de frutas, también se traga las semillas por accidente. Todo lo que entra tiene que salir, así que cuando empieza a andar por los patios, pues ahí hace su popó, que funciona como un fertilizante porque como ya comió también frutitas, que tiene ahí su abono, y aparte sale la semillita, así que es perfecto para el crecimiento de muchas plantas y árboles. Y actualmente se está estudiando como un bioindicador, porque en Yucatán, por ejemplo, se ha visto que tiene una gran resistencia a parásitos, pero hay ciertas zonas donde están más marcados. Entonces eso nos puede dar una pauta de que, ok, en esas zonas de Yucatán hay un mayor riesgo para las personas en materia de salud. O el estudio más reciente con los organoclorados que se usan en pesticidas y agroquímicos. Son sustancias cancerígenas que están presentes en estos productos que se alojan fácilmente en tejidos de grasas, por ejemplo, ¿no? Se ha visto altos niveles en las zarigüeyas en ciertos municipios y eso también nos puede dar un indicador de que, ok, en esos municipios hay un peligro para las personas. ¿De dónde vienen esos químicos y cuál es el riesgo para las personas? Así que también nos sirve para decirnos en qué condición está el medio ambiente y cuál es el riesgo para los humanos. De acuerdo. Me llama la atención que está lame y lame y lame la lengua. ¿Cómo es? ¿Es rasposa? ¿Es lisa? Sí, prácticamente se parece mucho a la de un gato. Y pues eso de lamear solo lo hace con nosotros dos, porque son las personas con las que más convive. Se relaciona mucho con los olores. Entonces nos hemos dado cuenta de que solo lo hace con pocas personas, las que tienen ese mismo olor, y nos relaciona prácticamente porque pues con nosotros vive. Ah, ok. Correcto. Y por ejemplo, en el caso de Migua, ¿es agresiva o no es agresiva? Realmente tiene comportamientos diferentes, ¿no? Obviamente no ha perdido sus comportamientos silvestres porque en ciertos momentos de veces del día o de la noche, pues en su actividad nocturna, pues sí, a veces te tira a morder o te muerde de forma inesperada sin ninguna razón, solo porque se encuentra molesta, o a veces pues no cumple con sus horas de dormir, o a veces le mueves, bueno, normalmente en donde habita tiene un orden entre sus cosas, ¿no? Ahora sí que si le ofreces el alimento de forma diferente a los días anteriores, no te lo come, se molesta, está un poco más arisca, ahora sí que empieza a defecar y orinar en otros lugares donde normalmente lo haría. Ahora sí que es muy difícil realmente conocer a estos animales y sobre todo al futuro, ¿no? Saber cómo se van a comportar en una edad, ahora sí que juvenil, geriátrico, y sí, ahora sí que es toda una aventura durante toda su vida. Pero en lo habitual pues es muy tranquila, ¿no? Normalmente le gusta que pues la acaricien, lo tolera, le gusta que la acaricien, que la abracen, pero pues no le gusta que le toquen parte de su cabeza porque sí, a veces sí muerde. ¿Qué condición tiene Migua? Realmente no es una deficiencia ahora sí que genética, sino que es por cosas de nutrición, que durante su crecimiento no se le administró una dieta completa como sería.
y tuvo una deficiencia en calcio o en minerales. Ahora sí que es una cantidad que no sabemos y no tiene como que así que un orden en específico, pero lo que hace es que sus huesos empiezan a deformarse, ¿no? Como un tipo polio que te hace que los huesos empiezan a crecer de diferente forma, empiezan a doblarse, y es lo que le pasó a ella. Realmente así que fue algo difícil en que pueda restablecerse. No es curable, pero pues sí pudo mantenerse en un nivel estable para que ya no siga avanzando, porque sí nos ha tocado ver zarigüeyas que prácticamente las patas están al revés, así que como nosotros, sí, al revés. No pueden estar así, sino que están así. Los dedos están completamente atrofiados, la cola, el cráneo crece de una forma dispareja. Sí, sí hemos visto casos muy severos. Y en el caso de ella, pues lo detectamos a tiempo. Se le dio una dieta y suplementos para que pueda, ahora sí que restablecerse, y con muchas vitaminas y ahora sí que cuidadas, pues se mantuvo ahí. Pero pues ya no pudo ser liberada. Por esa situación, pues no puede escalar, no creció el tamaño adecuado. Aunque sí se adaptó bastante bien a su condición, pero pues ya no era candidata para liberarse, entonces entró como parte de nuestro registro. Realmente ha sido una aventura entre todos los años que hemos trabajado, porque desde que era juvenil, ahora sí que tenía otro comportamiento. Ha sido difícil el adaptarse, ¿no? A ellos, porque no es un animal que digas, no, pues hoy voy a tener una zarigüeya, ¿no? Y pues sí, entre la transición con mi familia también fue algo difícil de que se acostumbren a su presencia, pero pues hasta ahorita todo bien. Saben que estamos trabajando a favor de estos animales y pues ha sido bien aceptado, ¿no? Sí, saben de que hay una zarigüeya aquí viviendo, pero pues sí, la respetan. ¿Cuáles serían las recomendaciones hacia las personas acerca de las zarigüeyas? Ahora sí, de que no las mantengan como mascotas. Realmente no son mascotas. Sí hemos visto de que a veces videos ahí de Estados Unidos, pero ahí es otra situación que tienen con los animales silvestres, de que sí los pueden obtener por otros medios, pero no son buenas mascotas. Realmente no es un animal que te haga caso como los perros o los gatos. No son para nada cariñosos, de que los hables por su nombre, no te van a hacer caso. Ellos al final siempre buscan huir. De hecho, si pudiera escapar, lo haría y buscaría la forma de sobrevivir, pero pues sería difícil, ¿no? De que pues si se llegaran a encontrar alguno juvenil, bebé, adulto, de que no les hagan daño. Normalmente tenemos ciertas flyers, imágenes y muchas fotografías donde podríamos identificar si es un bebé, si es un juvenil, porque a pesar de que hay zarigüeyas de ese tamaño, decimos son independientes. ¿Por qué? Porque ya tiene ciertas características que decimos, no, ¿sabes qué? Ya está solo, es independiente, ya tiene los dientes, desde los 2 meses ya empiezan ellos a alimentarse de forma, ahora sí que destrozar su alimento, empiezan a cazar, siempre tienen ese instinto, y sí, es algo difícil de que las mantengan como mascotas, no debería ser, y la verdad es que sí hemos visto personas que los tienen y a fuerza, y no todas acaban bien. Lamentablemente no todas llegan a vivir el máximo, y como dijo mi compañera, igual estamos dividiendo ahí como que su reproducción. Pero pues sí, siempre estamos disponibles para que nos llamen, qué hacer en caso de, y ahorita que viene la temporada, pues de que recibamos la gran mayoría de los bebés para que no acaben en malas manos, porque si no, luego incluso vemos ahí que las andan vendiendo, que se dan en adopción, o que las venden como alimento para otros animales. Y eso sí es algo más terrible. Para despedir esta emisión, queremos darle las gracias a nuestros amigos de Rescate de Zarigüeyal por su visita. Saraí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y muchas gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima emisión.